Muy buenos días, bien, o buenas noches, dependiendo desde dónde estés conectado hoy. Mi nombre es Federico, ¿sí? Y voy a ser la persona encargada de llevar adelante esta nueva edición, bien, de Emprender Hoy, bien, particularmente para que me conozcan. Yo ya hace 5 años, bien, que estoy insertado en el mundo empresarial, básicamente. Hace 4 años que vivo pura y exclusivamente de lo que he logrado generar, obviamente en base a mis habilidades. Y bueno, hoy vamos a estar un poco interiorizándonos en todo ese tema, así que seguramente si estás acá escuchando esta información es porque te interesa generar ingresos extra, por ahí quizás tener tu propia fuente de ingresos, o quizás si ya estás consolidado empresarialmente, estés buscando alguna nueva forma, ¿no?, de generar ingresos para poder diversificar, ¿bien? Entendiendo que bueno, el mundo se mantiene en constante avance y la idea es poder estar educándonos, informándonos cotidianamente con el fin de estar, ¿no?, siguiendo, ¿no?, todos esos cambios que inevitablemente vienen en el mundo. Así que bueno, vamos a comenzar, ¿bien? Y para arrancar, algo que siempre me gusta comentar es que para entender hacia dónde vamos es importante muchas veces ver de dónde venimos, ¿bien? Eso fue algo que a mí muchas veces, en la medida en la que fui leyendo y fui interiorizándome, me permitió tomar decisiones, ¿no?, como decisiones más acertadas. Y cuando hablamos obviamente de todo lo relacionado al mundo empresarial y demás, y nos animamos a trazar una línea de tiempo, ¿bien?, y esto lo vamos a hacer hasta acá, ¿bien?, y esto continuando, si hablamos de todo lo relacionado a la riqueza, sabemos que en su momento, en la era de la agricultura, bien, la riqueza, obviamente, vamos a poner así, agricultura, bien, ¿dónde estaba la riqueza? Bueno, la riqueza existía, obviamente, en la tierra, en aquellas personas que tenían, obviamente, y contaban con la tierra, digamos, y eso obviamente era lo que les permitía poder, digamos, avanzar, ¿bien?, en el mundo económico. Luego, ¿bien?, arranca otra era, ¿bien?, que es la era industrial, ¿bien? Cuando hablamos de la era industrial, es una era que aproximadamente duró tan solo 200 años, obviamente esta fue una era de muchísimos más años, miles de años, ¿bien? En la era industrial, lo que nosotros entendíamos era que quiénes eran las personas que tenían riqueza y poder. Bueno, aquellas personas que contaban con capital, ¿bien?, para montar diferentes tipos de empresas y demás. Ahora, hoy, y acá es donde nos vamos a centrar, nos encontramos dentro de la era de la información, ¿bien? Esto es interesante. Información. Por eso, como les dije recién en el comienzo de la charla, yo me centré muchísimo, ¿bien?, en la información. ¿Quiénes son las personas que pueden generar riqueza y que tienen muchas más posibilidades en el mundo de hoy? Y ahora vamos a interiorizarnos en eso. Aquellos que tengan la información. Y vamos a dejarlo para el final de la charla, la última era, ¿bien?, que al final vamos a estar profundizando, ¿no?, que sería como la era hacia donde vamos, ¿bien? Y eso me parece interesante tenerlo en cuenta para el final de la charla. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Hoy, muchas veces, si nosotros no nos tomamos el tiempo de quizás agarrar libros y poder leer de aquellas personas que ya han generado algún resultado, ¿bien?, y poder aprender de esa congruencia, muchas veces la información, ¿bien?, nos llega quizás a través de medios de comunicación y demás. Cuando prestamos atención a esos medios, yo muchas veces veo, ¿no?, incluso medios televisivos y demás, que se habla mucho de algo que es crisis, ¿bien? La crisis. Escucho hablar mucho de la crisis, ¿no?, que estamos en crisis y que esto y que el otro y que aquello. Bien. ¿Qué es importante entender acá? La crisis, ¿bien?, significa cambio. Cambio. Crisis igual cambio. Por eso es muy importante, y acá vamos a empezar a recalcar, dentro de la era de la información, contar con información para que este momento de cambio nosotros lo podamos aprovechar. Por eso la crisis, para aquellas personas que quizás a falta de información no tienen tan en claro de qué mundo venimos y hacia dónde vamos, es muy difícil poder tomar decisiones que verdaderamente sean buenas para nuestro futuro, ¿bien? Pero aquellos que tienen información en una época de cambio, es muy fácil traducir esto a algo que es oportunidad.
Bien, oportunidad. Para muchos, la crisis, tiempo de cambio, representa oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que hoy, o a mi entender, uno de los factores que más está generando cambio en el mundo en la era de hoy, ¿no? En la era de la información? Bueno, hoy existe algo, bien, este es uno de los factores más influyentes a mi entender, que es la globalización. Bien, globalización. ¿Qué empieza a pasar acá? Obviamente nosotros estamos conectados a través de un satélite a un clic de distancia, ¿sí? Y bueno, cuando llega este fenómeno a través de la tecnología al mundo, lo que pasa es que se empieza a abrir un mercado mundial, ¿bien? Y eso es parte de lo que nosotros hoy estamos viviendo, ¿no? Dentro de esta era. Un ejemplo, ¿bien?, simple de entender es que si por ejemplo tenemos una persona, ¿no?, que tiene un trabajo en cualquier parte de América, ¿no? Vamos a hacer así, esto es América, ¿no? Una persona tiene un trabajo aquí y de repente existe la posibilidad que dentro del mercado asiático alguien puede realizar el mismo trabajo que hacía una persona en América en Asia, pero obviamente a un menor costo, ¿no? Por una cuestión obviamente de la moneda, bien, y de la situación en la que obviamente está, digamos, atravesando el continente, ¿sí? Entonces, ¿qué empieza a pasar? Cuando muchos hablan de la globalización, hay muchas veces que está como esa idea de que, bueno, es algo malo, ¿no? Pero bueno, hagamos de cuenta en este ejemplo que acá en América hay alguien que bajó su calidad de vida porque perdió su ingreso. Pero del otro lado del mundo hay una persona que en realidad ganó, ¿bien?, y que tiene un nuevo trabajo que lo posiciona bien dentro, ¿no?, de su contexto y de su mundo. Por lo tanto, ¿bien?, acá es donde cuando una persona cataloga como de bueno o malo, en realidad, a mi entender, es indistinto, ¿bien? Lo que sí igual es interesante entender es que inevitablemente vamos a tener que pagar el precio de lo que yo le llamo la unificación. Porque esto está sucediendo, ¿bien? Esto está sucediendo, ¿sabes? Nos vincula. Es como que automáticamente, ¿no?, desde el momento en el que llega la tecnología, y esto es algo que ya está sucediendo hace años, es como que si se hubiese roto, por ejemplo, si hablamos del mercado asiático, una bola de cristal que tenía cientos, o sea, cerca de 2.400 millones de personas que estaban dentro del mercado asiático y que ahora están dentro del mercado global, ¿ya? Entonces acá hay algunos datos que a mí me gustaría tocar, que son interesantes, ¿no? Porque esto es una realidad. Hay mucha gente, ¿no?, que puede decir, bueno, creo, no creo, como digo, pero claro, no es una cuestión de religión, sino es algo que está pasando, ¿bien? Existe algo que se llama outsourcing, así se denomina, outsourcing, ¿bien?, que esto obviamente es la subcontratación internacional. Obviamente un ejemplo similar a lo que vimos recién. Bueno, en esta subcontratación es interesante entender que para las empresas esto le genera un 100% de productividad. 100% de productividad. Y reduce en un 75% los salarios. También existe el home sourcing, que tiene más o menos un porcentaje de un 30% también en productividad, o sea, aquellas personas a las cuales se las subcontrata y que pueden trabajar desde casa, ¿bien? Entonces, entendiendo que esto es algo que desde ya beneficia, obviamente, a las empresas, ¿bien?, este cambio es algo inevitable, ¿bien?, cambio, ¿bien?, a través de la globalización. Ahora, ¿qué es interesante, obviamente, poder empezar a analizar dentro de todo este contexto? Son las diferentes opciones, ¿bien?, a las cuales verdaderamente nosotros podemos recurrir. Porque si nosotros entendemos que hoy existe la globalización y en un país, por ejemplo, como en el que yo me encuentro, que es Argentina, también contamos con algo, ¿bien?, que es la inflación, empezamos a darnos cuenta que todo esto afecta, obviamente, a la ganancia de las personas, de aquellos que tienen un empleo, ¿no?, salario. Esto reduce los salarios. Y acá, datos interesantes, en los últimos 35, 40 años, la fuerza laboral mundial, ¿bien?, se multiplicó
por 4. Creció 4 veces más. Y se estima que va a crecer cerca de un 40% para el año 2050. ¿No? O sea que incluso la población, ¿no?, creciendo exponencialmente. Y obviamente, a través de la globalización y la inflación, esto empieza a reducir los salarios, porque es una cuestión de oferta y demanda. ¿Bien? A mayor cantidad de oferta, ¿bien?, de personas que han estudiado, obviamente, y toda la situación, el contexto, ¿bien?, y la cantidad de personas, como digo, que vamos en aumento, esto obviamente empieza a reducir los salarios. Entonces, acá es donde empezamos a entender un poco el contexto, qué es lo que estamos viviendo hoy. Sin embargo, en épocas de cambio, para aquellos que tienen la información, podemos empezar a aprovechar las oportunidades. Entonces, ¿cuáles son aquellas cosas que yo te recomiendo? Y acá es donde vamos a entrar un poquito más en materia empresarial, ¿bien?, y que me parece importante que vos tengas en cuenta, ¿bien?, para poder empezar a avanzar, ¿bien?, para poder empezar a crecer. Y en primera instancia lo que yo te recomiendo es especializarte, bueno, así, en lo tuyo. Así lo llamo yo. Especializate en lo tuyo. ¿Qué quiere decir especializarte en lo tuyo? Que si te encontrás estudiando, ¿bien?, como en mi caso, yo para los que creo que no lo dije al principio, yo me especializo, digamos, dentro de la parte de todo lo relacionado a la salud. Ahora más adelante lo vamos a atar un poco eso, pero es el lugar donde yo elegí profesionalizarme, ¿bien? Y cuando uno decide empezar a especializarse, va a tener ciertos beneficios, ¿bien? Y esto es lo que yo te recomiendo en primera instancia. ¿Por qué? Cuando vos te especializás en algo que verdaderamente amás, desde ahí vos vas a desarrollar algo que se llama un talento. Vas a tener un talento. Algo que es tuyo, algo en lo que sos muy bueno. Y que la tecnología no te lo puede reemplazar, porque más allá de toda la globalización, digamos, y cómo a través de internet, los satélites, nosotros nos podemos conectar mundialmente, también hay muchas personas que incluso pierden sus trabajos porque son reemplazados por tecnología, ¿no? Hoy muchas veces, ya hace varios años que vamos a, no sé, ponemos ejemplo McDonald's, ¿no?, y vas y pedís directamente en una pantalla digital. Entonces, cuando vos tenés un talento, lo que lográs evitar es que no sea, ¿entendés?, digitalizable. ¿Bien? Que no sea digitalizable. Que verdaderamente este talento sea tuyo, ¿bien?, y sea algo que vos puedas ofrecer porque te estás especializando, porque no hay nadie mejor que vos en esto. Y por fuera de eso, bien, que lo interesante es que no va a ser intercambiable. No intercambiable. Bien, no vamos a escribir todo. ¿Qué quiere decir que vos no seas intercambiable? Bueno, que no puede venir otra persona del otro lado del mundo que tenga las mismas habilidades o que pueda hacer lo que vos estás haciendo a menor precio. ¿Bien? Entonces, de esa manera, vos, al tener un talento que no se pueda digitalizar, que no se pueda ser reemplazado por la tecnología y que al mismo tiempo, ¿bien?, esto es súper interesante, obviamente no sea intercambiable, no pueda venir otra persona del otro lado del mundo que también cuente con esa habilidad, vos lo que vas a lograr es, como yo digo, cultivar la proximidad. Eso significa que si estás dentro del ámbito de la salud, como en mi caso, puede ser un paciente, ¿bien?, o un cliente que vos tengas y te dedicas al mundo de la producción de bienes o de servicios, siempre va a ser tu cliente, ¿bien?, porque lo que vos ofreces obviamente es algo bueno y esa persona va a estar cerca tuyo porque verdaderamente ama tu servicio, verdaderamente le estás aportando, ¿bien? Entonces, ¿qué empieza a pasar y dónde es que podemos adaptar todo esto? En la era en la que hoy vivimos, existen diferentes tipos de alternativas a través de la información de poder, obviamente, desarrollar, ¿bien?, un negocio, ¿bien?, con ciertos beneficios, ¿sí?, gracias a toda esta etapa de cambio, como decía. Existe algo que se llama el cuadrante del flujo del dinero, ya no vamos a hacer acá, que habla mucho sobre la mentalidad, ¿no?, del empleado, el autoempleado, el dueño del negocio y el inversionista. Y la particularidad de estos cuadrantes es que las personas que están de este lado del cuadrante, tanto los empleados como los autoempleados, son personas que cambian tiempo por dinero. ¿Bien? ¿Y qué pasa con el tiempo? Tu tiempo, acá es algo súper importante, es el recurso más valioso, ¿bien?, que vos tenés. Es el único recurso limitado, no renovable, del cual dispone un ser humano. ¿Bien?
O sea que todo lo demás, incluso si vas a hacer un negocio en el que por ahí no te va bien, una persona puede terminar endeudada, ¿bien? Eso lo puedes recuperar, pero tu tiempo no. Por eso es muy importante que se lo dediques a tu educación en un área de la información, especializándote obviamente en lo tuyo, en eso que te apasiona, en eso que sos bueno. Y de este lado tenemos obviamente a lo que serían los dueños de negocio y los inversionistas, que son personas que lo que hacen obviamente es que crean sistemas. ¿Bien? Tienen la habilidad de crear sistemas, ya sea de empresas que por ahí tengan más de 500 empleados, o sea, grandes empresas, o mismo los inversionistas que ponen a trabajar el dinero, ¿no? Dinero que hace más dinero. Ahora, estas personas lo que tienen es información, entienden el valor del tiempo y a través de la información que manejan van tomando decisiones diferentes, ¿sí? Entonces, vamos a ir ahora a una parte de, como yo le digo, sentido común, ¿bien? Y acá es donde seguramente te pueda aportar algunas cosas que me parecen súper importantes, ¿bien? Tengo acá un libro, ¿bien? Que esto justamente lo saqué para poder simplemente dejarles algunos tips que me parecieron súper importantes, por eso siempre hablar de la información. Y dice lo siguiente: algunos de esos digamos, servicios o cosas que vos podés proporcionar, y que dice que lo que tienes que hacer es simplemente resolver problemas a las personas, o sea, poder resolverle un problema a las personas. Tip ahí, como a tener en cuenta. Segundo tip, evitar el dolor en las personas. ¿Bien? O sea que yo que estoy, por ejemplo, dentro del ámbito de la salud, es muy importante entender que a través de la información que tenemos nosotros podemos ayudar a personas, ¿bien? A que se sientan mejor, que quizás están teniendo una dolencia, algún tipo de afección, ¿bien? Dice, aumentar el bienestar de las personas, facilitarle la vida a las personas, ¿no? Brindar un servicio muy interesante, añadir valor a las personas, ahorrar tiempo, ¿bien? O sea, algunos tips interesantes que obviamente habría que tener en cuenta, y obviamente contribuir al sentido y al significado. Y ahí es donde obviamente creo que empieza todo lo relacionado a la era de la información hacia la cual nosotros nos dirigimos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros hoy estamos dispuestos a consumir información para empezar a desarrollar una mentalidad, porque lo que verdaderamente nos va a poder cambiar de cuadrante para poder ser personas que tengan un negocio, que sean dueños de un negocio, es una cuestión de mentalidad, ¿bien? Y entonces acá tengo algunas cositas anotadas que obviamente me gustaría compartirles, sobre todo para que no se me olvide nada, ¿no? Y a esto yo lo llamo ¿qué prefieres? ¿No? Porque obviamente es parte de lo que la era de la información hoy a nosotros nos permite a la hora de desarrollar modelos económicos. Entonces, vos, ¿qué preferís? ¿Bien? Como dice acá, un modelo sin inversión, o sea, que no tengas que invertir, verdaderamente sin inversión, o sea, quiere decir que vos te puedas apalancar, que tengas la posibilidad de apalancarte, ¿bien? O preferís un negocio con grandes sumas de inversión para comenzar, ¿bien? Que es una realidad de lo que hoy muchas personas, ¿no? Por ahí quieren iniciar su negocio y saben que tienen que poner grandes sumas de capital, que si el negocio claramente no funciona, obviamente una persona quedaría como quien dice endeudada, ¿no? Creo que acá se me apagó la luz. Ahí estamos de nuevo, volvimos. Bien, como decía, un negocio a tiempo parcial o un negocio full time. ¿Qué prefieres? Tener tiempo para vos manejar tus tiempos, poder tranquilamente ahí acomodar cuándo y de qué forma hacer mejor las cosas, o verdaderamente tenés que estar todo el tiempo trabajando, vendiendo tu tiempo, tu recurso más valioso, que nunca vuelve, ¿no? Interesante, porque hoy la era de la información nos permite ambas opciones, ¿no? Yo gracias a empezar a educarme, empecé a entender un poquito más y poder elegir desde ese lugar. Tener la posibilidad de operar con una plataforma digital, ¿no? Digitalizar verdaderamente tu negocio, o sea, utilizar este cambio para que eso sea bueno, obviamente, para tu negocio y que desde ahí no exista esta inversión, o quizás, como quien diría, un negocio tradicional, ¿no? Tradicional, como podría ser un ejemplo,
local a la calle, ¿no? Con un montón de gastos fijos. Los gastos fijos generalmente suele ser lo que terminan arruinando a los negocios, ¿no? Porque independientemente de que te vaya bien o te vaya mal, esos gastos fijos están, ¿no? Y muchas veces son muy altos. Buenísimo. Sin límite de territorio, claro, porque vos al ser digital, lo que tenés la posibilidad es de expandir tu capacidad de llegada, ¿no? A diferentes tipos, como dije, ¿no? Sean clientes, pacientes. Verdaderamente no tener límite, o sea, sin límite de territorio, ¿bien? O estar limitado, como podría ser, ¿no? Limitado territorialmente, como podría ser, como digo, un local a la calle, ¿no? Porque si vos pones un local a la calle, simplemente podrían comprarte aquellas personas que estén dentro de tu zona, ¿no? Vecinos, por decirlo de alguna manera, o personas que casualmente pasen por tu local, ¿no? Entonces, acá habría como un límite territorial. ¿Bien? Otro punto, ¿bien? ¿Qué preferís? ¿Bien? ¿Sin límite de ingreso? No, sería igual, ¿no? Sin límite de ingreso, o sea, claro, porque si vos no estás limitado, como digo, ¿no? En cuanto a tu territorio y verdaderamente podés levantar grandes volúmenes de facturación porque es lo que te permite el alcance, no vas a tener límite de ingresos. Entonces, fíjense cómo empezamos a utilizar la tecnología a nuestro favor, ¿bien? O con un techo sería, ¿no? Con un techo, como podría ser, como muchas veces digo, puede ser un sueldo por ahí, ¿no? Por ahí vos tenés mucho potencial, tenés mucha ganas de crecer, te estás buscando, pero vas a ganar hasta donde te dejan o hasta donde tu tiempo te deje. ¿Bien? Súper interesante, todo para analizar. ¿Qué preferís? Y esto, acá es donde ya me empiezo a meter un poco más en estas posibilidades, ¿no? Que existen hoy en día, que gracias obviamente a la era de la información podemos desarrollar sistemas colaborativos. Significa que hoy, gracias a todo esto, evitamos lo que sería la competencia. Esto es algo muy interesante. ¿No? Esta es una de las cosas que más valor me ha aportado en estos últimos años, el hecho de entender que hoy, gracias, ¿no? a esta era de la información, tenemos la posibilidad de contar con otras personas que tienen conocimientos también en el área que nos aportan y no salir a competir con lo único con lo que uno es bueno, ¿no? Porque yo por ahí soy muy bueno en ciertas áreas, pero hay otras habilidades que, digamos, no se me dan muy fácilmente, pero sí, ¿no? Como dije antes, gracias al apalancamiento tengo la posibilidad, ¿no? de encontrar esos recursos, ¿bien? En un sistema colaborativo, donde podemos avanzar solidariamente, ¿no? y capitalizarnos de esa forma. Y bueno, por último, bien, algo que me parece muy interesante es, bien, desarrollar una actividad donde vos tenés la certeza que tenés sería un futuro prometedor, ¿no? La posibilidad de poder avanzar con un futuro prometedor. Futuro prometedor. ¿Bien? Y acá, déjenme. Obviamente, no tener un futuro prometedor, digamos, básicamente podría ser muchas veces directamente no tener visión, ¿no? O sea, vamos a ponerle sin visión directamente. ¿Bien? ¿Y por qué digo esto? Porque cuando uno cuenta con información y puede empezar a tomar diferentes tipos de decisiones, lo que vos te asegura un futuro prometedor es, como dije en un principio, entender hacia dónde estamos yendo a través de la información. Por eso la información es tan importante, porque la información te va a dar visión. A falta de información es muy difícil tomar decisiones como, no sé a dónde me va a llevar esto que estoy haciendo. ¿Ya? Pero si tenemos información a través del sentido común, como dije hoy, que esto es parte de todos los beneficios que nos aporta esta era de cambio, ¿bien? Desde ahí obviamente vamos a poder empezar a avanzar. Y les voy a dar un ejemplo de lo que tiene que ver con el futuro prometedor. Hoy dentro de la era de la información hay un montón de información, obviamente, y por eso es importante también, recomiendo, si obviamente una persona te pasó también este video o esta información, que le pidas por ahí un poquito más de información en dónde profundizar y que pueda ser de fuentes confiables y, como dije en un principio, de personas que ya hayan alcanzado grandes resultados por una cuestión de congruencia. ¿Bien? Pero a lo que iba era que lo que te garantiza un futuro prometedor en esta era de la información es entender que la información inevitablemente va a llevar a la era de la
conciencia. Y esto es algo súper interesante, porque la información lleva a la conciencia. Entonces, hoy, dentro de todo este mundo, de la era, obviamente, de la información, aquellos, obviamente, sistemas que estén alineados a la conciencia. ¿Qué quiere decir alineados a la conciencia? Bueno, que estén aportando a la salud de las personas, un poco de los sistemas que les dije antes, ¿no? Que estén aportando a la salud de las personas, que verdaderamente puedan aportar quizás al medio ambiente, ¿sí? Que logren verdaderamente agregar valor. Bueno, esos son negocios que van a perdurar en el tiempo, ¿bien? Aquello que quizás no aporte valor o que simplemente se crea con el fin de generar dinero, esos negocios, cuando en algún momento pasan alguna situación, como digo, ¿no?, de crisis, de cambio, y dejan de dar dinero, directamente desaparecen. Pero aquellos que están creados, obviamente, en base a la conciencia, que están creados verdaderamente para aportar valor, ¿no?, y que tienen un propósito claro, bueno, obviamente ellos van a perdurar, ¿bien? Y entonces acá me gustaría ya cerrar esta charla dándoles, obviamente, algunas indicaciones, ¿no? Creo que la libertad, hay un museo en Washington DC, que es un museo afroamericano, ¿no?, y que tiene que ver también con toda la historia, y tiene una frase que dice que la libertad es un derecho, ¿bien?, pero hay que ganársela, ¿bien? Y hoy, en la era de la información, tenemos la posibilidad de contar con los recursos que nos permitan ganarnos esa libertad, ¿bien? Y por eso te recomiendo mucho que, si te interesa, ¿bien?, todos estos modelos económicos, que quieras profundizar un poco más, que puedas seguramente, bueno, hablar con la persona que te ha facilitado esta información para que puedas profundizar, bien, para que puedas ir entendiendo un poquito más cuáles son también los modelos económicos que cumplen con estas condiciones y que obviamente nos permiten poder empezar a generar un resultado y que sobre todas las cosas sea sostenible en el tiempo, ¿no?, y que verdaderamente pueda aportar para desde ahí, obviamente, seguir avanzando todos juntos. Y bueno, un placer, bien, haber estado compartiendo hoy con ustedes, y bueno, nos vemos en un siguiente video. Chau, chau.